Buenas, buenas, ¿cómo están? Ahora sí, bienvenidos a Entrevistas Holísticas. Buenas noches a las personas que se van a ir sumando. Hoy en este viernes 22 de mayo de este 2020, linda fecha el día de hoy, una fecha bastante especial para todo lo que tiene que ver con el trabajo colectivo, ¿no? La ayuda y el trabajo colectivo. Buenas noches a las personas que van llegando, ¿cómo andan? Creo que muy bien. Hoy tenemos una entrevistada de lujo, una entrevistada que, bueno, la conocí por lo que tiene que ver con Movimiento Unidad Mundial y esta noche nos va a estar hablando de biodecodificación. Yo lo pronuncio mal. Pero bueno, es sinceramente muy, muy grato poder tener con nosotros a Adriana Santiago de Buenos Aires. Bueno, ella nos estará contando un poquito más sobre lo que tiene que ver con bio, ¿no? Tan importante la bio. Hola, Alma, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Buenas noches, buenas noches. Lo vi que está conectado. ¿Cómo andan? Ahí les saludo. Ténganme paciencia con esta tecnología. Bueno, vamos a ir esperando a Adri. Avísenme si está un poco alta la música. Yo estoy acá con lluvia, con pajaritos. Chicos, bajó la temperatura. ¿Qué pasó? Ayer, por lo menos acá en Capilla, estaba hermoso, un sol, calor. De pronto el frío. Hoy me levanté el frío total. Pero bueno, es parte, es parte. Ya estamos en mayo y tiene que empezar a hacer un poco más de frío. Así que bueno, cuéntenme cómo han estado en esta semana. Yo la verdad que bastante eh, introspectiva, mucho trabajo a nivel físico aquí, a pesar de esta cuarentena, mucho trabajo comunitario, ¿sí? A pesar de todo, ayudando bueno, familias que lo necesitan. Entonces, de autoayudarnos, ¿no? Porque estamos, la verdad, todos pasando situaciones a nivel económico difíciles. Entonces, bueno, tratando de poder entre todos sumar nuestro granito de arena y por eso es que no me vieron quizá tan activa en esta semana en las redes, porque, bueno, ayudar y colaborar en lo que se pueda, ¿no? Y, no, genial, hola Adri. A ver si yo te puedo incorporar. Vamos a ver. A ver, a ver, a ver. A ver si me llega la invitación. Denme un minuto. A ver si ahora puedo. Hola Juli, ¿cómo estás? A ver. Mm, Denme un segundo. A ver si la puedo sumar a Adriana. Adri, ¿estás desde el celular? Avísame si estás conectada desde tu celular. A ver ahí. Ahí te invité. Vamos a ver si ahora te puedo sumar. Si te llega la invitación para sumarte. Ah, voy a Pablito. Ay, Pablito es un genio, sinceramente. La verdad que un maestro. Todo lo que hace, aunque no le guste que le digan así, pero para mí es un super maestro numérico. A ver. A ver si ahora se puede. A probar. Ahí estamos. Vamos a poder hacer la conexión.
parece que ahí va. Está conectando. Y sí. Tarda un poquito porque. Ahí estamos. Hola, ¿cómo Hola, va? hola, ¿cómo va? Pudimos. ¿Lo logramos? Bien, bien, Muy qué bueno, qué bien. bueno. La verdad que tenía unas ganas, mirá, de hablar con vos desde que vi tu vivo, cómo fue tu ponencia en Moom, que me quedé esa noche. Sí. Por cierto, les recuerdo a todas las personas que están viendo ahora el vivo que vayan al canal de Movimiento Unidad Mundial. Ahora ni bien terminamos, porque bonitas de las terapeutas que estamos en distintas partes del mundo dando charlas, ¿no? Y bueno, Adriana Santiago estuvo dando una charla ahí y yo quedé fascinada. Entonces dije, bueno, le voy a decir Ay, bueno, que gracias. sí, 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 no, la verdad que es súper interesante y creo que a todos que estamos del otro lado también empezamos como tímidamente a escuchar sobre bio, que bueno, es un poco lo que yo quería hablar esta noche, pero bueno, tenés muchas formaciones en distintas cosas, súper interesante, así que bueno, toda la charla de hoy va a estar bien, bien linda. Bueno, dale, dale, me gusta. Me es más fácil si estamos charlando, que, viste, bueno, hablar solo adelante de la cámara, bueno, eso, si estamos charlando es lindo. Sí, 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 se hace más ameno también y uno está como más relajado también, ¿no? Bueno, Adri, yo siempre empiezo Obvio. como las entrevistas o la charla esta que tenemos online, diciéndote si te tuvieras que definir en 3 palabras, ¿cómo te definirías? Con 3 palabras. Wow. Viste que es difícil definirse uno mismo. Te digo lo que me resuena cuando enseño mucho, de qué temas me gusta, o sea, donde yo siento que estoy ahí. Hay Esto es, dos términos en yoga que amo, que me parecen que lo dicen todo, que es tira y sukha, fuerza y flexibilidad. Es como, pero no puesta en el cuerpo, ¿no? Es la fortaleza sin ser rígido, siendo flexible, es un trabajito lograrlo. Y lo sí, otro que sí trabajo sobre eso todo el tiempo es ser empático, ¿no? Creo que eso es lo que más esas 3 cosas, fuerza, flexibilidad en la vida, digamos, y ser sí. empático. Sí, Sí. sí, sí, bueno, grandes características, ¿no? Porque la verdad, sobre todo el tema de la empatía cuesta un poco, ¿no? A veces, bueno, en realidad las 3, qué sé yo, dependiendo del ámbito, pero a veces cuesta esto de ponerse en el lugar del otro, ¿no? Es como que ahí todos tenemos un poco eso pendiente, ¿no? Y a Sí, trabajarlo ahí. tenemos eso, claro, tenemos eso del juicio. eh, el juicio previo a veces que te separa de lo empático. Entonces escuchás o ves y enseguida tu mente, por eso que me apasiona neurociencia, porque el- la neurociencia explica algo que el yoga lo explicó hace 5.000 años, que lo que a vos te rodea es una visión que te da tu mente, ¿no? Claro, Y todo lo que te pasa porque es un cuento que te está contando tu cabeza. Y, eh, y entonces, dependiendo del cuentito que te cuenta la cabeza, vas a sí, ser empático o no, vas a hacer juicio previo o no, y ahí es donde cambian las cosas. sí, Eh, sí. me gusta mucho comparar todo el tiempo el tema de la filosofía más antigua, más básica de la humanidad con los avances ahora científicos y decir, wow, bueno, pero esto desde algún lugar estaba dicho, tal vez con otras palabras, pero la esencia era.
Sí, sí, es la misma, tal cual. Y es cierto, como uno, pero son fracciones de segundo que a uno le dicen algo o tomás algo del ambiente y enseguida ya saltás, ¿no? Como el cerebro ahí visceral Claro, sí, reacciona. sí, sí, sí. Sí, totalmente. Es El cerebro acciona rápido. Sí, Exactamente. Bueno, también una pregunta que es como básica o que siempre me gusta hacerles, ¿no? ¿Cómo es que, si bien todos tenemos como pequeños despertares, ¿no? En nuestra vida al camino espiritual, pero ¿cuál sentiste vos que fue como este clic que hiciste, ¿no? Que te llevó a poder desarrollar todo tu potencial en estas distintas terapias holísticas que ejerces actualmente, ¿no? sí. Yo empecé grande, yo no era esto. Tenía otro trabajo y tenía otra vida y me enfermé, eh, tuve un problema en la columna vertebral con 3 hernias de disco, me pusieron un corset, estuve muy mal. Y a partir de eso empecé con algunas patologías de ansiedad y todo eso y también me medicaban para eso. Y una de las cosas fue, bueno, al no poderme mover y al no poder hacer un montón de cosas, ahí llegó yoga. El yoga llegó a mi vida desde ese lugar específicamente y entonces empecé a ver la parte filosófica, porque en realidad con el corsé no me podía mover, empecé a hacer un curso de filosofía antigua y resultó que mis compañeros estaban haciendo el profesorado de yoga y bueno, nada, como para hacerla corta, a los 4 meses logré por sacarme el corsé, después hice la especialización de yoga y salud y después ya no paré. Y no Claro, volví más al trabajo anterior. empezaste O tu camino y sea, fue como un giro. exacto, ya no, o sea, me cambió la vida en realidad. Al cambiar la vida, mi columna se mejoró, mi alma también, obviamente, y nada, y todo cambió completamente. Y después de eso vino medicina china, vino flores de Bach y biodecodificación fue lo último, en un momento crítico también. Y bueno, nada, la verdad que siempre traté de que me atraviesen a mí primero, es la forma ideal. Claro, claro. Justo te iba a preguntar de la bio, porque es algo como muy interesante esto de que hace unos años atrás, desde hace unos años, se está empezando como a visibilizar un poco más el tema de los linajes, el tema del árbol genealógico, toda esa información que traemos a nivel genético y a nivel emocional también, ¿no? Yo el otro día te escuchaba que decías que las emociones se heredan también. Entonces, wow, contanos un poco sobre esto, ¿no? Claro, o sea, así como vos podés heredar el pelo de la abuela y los ojos de alguien de tu familia, también podés heredar las emociones. Em, pero más que nada porque en el cerebro quedan guardados acontecimientos de la vida del ser humano a través de las emociones. Como decíamos el otro día en el taller, el ser humano tiene memoria a largo plazo y memoria a corto plazo. La de corto plazo es la de diaria, no me acuerdo qué fue lo que hice el mes pasado, pero la de largo plazo la fijé a través de una emoción. Entonces, lo que yo estoy guardando es un acontecimiento de mi vida que me marca. Y esa emoción es como el nomenclador, o sea, todas las felicidades, todas las frustraciones, o sea, están ordenados los momentos de mi vida con las emociones. Imagínate una biblioteca gigante. Ahora Claro. bien, cuando yo estoy formada por ese árbol genealógico que está lleno de personas que también vivieron situaciones
y que también guardaron situaciones con emociones. Entonces también heredo eso. Y son esas cosas innatas que uno tiene, como decíamos el otro día, que te dicen, no, yo no, a mí no me gusta ir de vacaciones al río, ponele. ¿Pero por qué? No sé, no me gusta, digamos. Es como, es aquel dato que yo tengo. Lo interesante de eso es no pelearse con el linaje que te deja cosas, observarlas y tomarlas como herramientas. No hay que quejarse de lo que uno trae, porque ese es el dato, eso es lo que sos. Claro, ir como haciendo más consciente esto que incorporamos como algo natural, de esto que, este ejemplo que dabas vos, no me gusta ir a determinado lugar o no me gusta determinado, no sé, color, espacio, ¿no? Pero ¿por Claro. qué? Buscar como las raíces, ¿no? De todo eso creo que es muy interesante. Y también lo que tiene que ver dentro de este tema que es súper amplio la bio, pero siempre hay como tips o no como tips, sino como temas que son como muy puntuales, ¿no? A la hora de trabajar. El tema, por ejemplo, de los abortos en la bio. Sí. ¿Cómo se trata todo esto? Porque es como muy fuerte, ¿no? Y creo que muchos de nosotros, a nivel de saberlo conscientemente o de tener esta certeza de que hay un secreto en la familia, de que, bueno, se interrumpieron ciertos embarazos o embarazos que iban bien y no llegaron a término, quizá también no haya sido un aborto programado, ¿no? ¿Qué pasa Ujú. esa situación y con los que vienen luego? Claro. Bueno, envío a ver, hay como, hay algunas líneas, no todos los maestros, digamos, trabajan de la misma manera ese tema, pero eh, yo trato de verlo desde un lugar un poco más abarcativo, utilizando también el referente de yoga, por ejemplo, y de la filosofía más fundamental del ser de lo que significa el ser interior. Y digamos como que el ser humano que viene y que por alguna razón no llega a cumplir o a llegar a su nacimiento o a llegar a su término o pasa una determinada situación, era parte de un plan. O sea, no es que algo está ni bien ni mal, digamos, era Que- parte de eso, era parte de ese plan. Y tal vez esa alma lo que le faltaba resolver era solamente esos mínimos meses o mínimos días o vivir en esa situación. Se dice que el alma elige dónde ir para vivir la experiencia que tiene que vivir, sea de un día o de 99 años. Entonces, en realidad pasa por ahí. ¿Qué pasa con los que sí llegan después de esa situación? Sí, claro. hay algunos casos que, dependiendo de cómo se desencadenó el anterior, van a traer algunos datos, ¿no es cierto? Incorporados. O sea, por ejemplo, si una mamá, vamos a hacerlo bien suave, si una mamá vivió un conflicto y perdió su bebé, el que viene después, vas a ver que a la salida de ahí es peligroso y entonces o se va a retener o no va a querer atravesar por esa situación, va a haber que ayudarlo, en fin, se pueden dar ciertas situaciones. O por ejemplo, en las familias antes se usaba que si la mamá había perdido un bebé, al siguiente le ponía el mismo nombre. Bueno, ahí sí, viene el caso de Salvador Dalí, es ese, ¿no? Es la bipolaridad. Vive las dos vidas al mismo tiempo. Bien, bien, ese es uno de los casos que se trata en bio,
como un ejemplo, Salvador Dalí, ¿no? O sea, él llevaba exactamente el mismo nombre que un hermanito que había fallecido de muy chiquitito. Entonces, obviamente, un artista, un genio, también por eso, obviamente, porque tenía esa capacidad doble, ¿no? Muy interesante es el tema. Sí, 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 no, y bueno, con esto que acabas de decir de los nombres, también es otro tema que es súper importante, que ayer lo hablábamos un poco en privado. Bueno, ya muchos de ustedes lo saben, de que yo a veces utilizo Banamali para todo lo que tiene que ver con estos temas, pero que en realidad mi nombre, el que mis padres me han puesto, es María Teresita, ¿no? Y lo he dicho algunas veces también en numerología holística. A mí me da exactamente igual como ustedes me quieran decir, eso es indistinto. Pero ¿qué pasa cuando, qué sé yo, ponemos un nombre por la tía que falleció, que era muy querida, o por esto, por el hermano que no está? Esa carga, por ahí no sé dónde era que había leído que es verdad que nos como transportamos en fotocopia, como esas personas. Claro, podés ser doble, digamos, podés ser doble desde algún lugar, si llevas el mismo nombre, obvio, sí. Pero se tienen que dar algunas cosas más, tendrían que coincidir también las fechas de día y mes. A vos te encantaría porque tiene que ver con eso, con el día y el mes, ¿no es cierto?, de nacimiento o de gestación, para ser doble, para estar alineado o para ser el maestro. El maestro te enseña, por ejemplo. Te enseña como enseña un maestro, lo bueno y lo malo, enseña, ¿no es cierto? Y entonces vos con eso tenés que salir a la vida. Es como la segunda oportunidad. Imagínate que yo te enseñara biodecodificación. Yo te enseño como yo lo sé. Claro. Tal vez con algunos fuertes bien manejados y con otros atados, ponele con ganchitos. Bueno, muy bien. Vos vas a aprender en base a eso y vas a tener la oportunidad de eh, mejorar lo que viene para adelante. Entonces ahí es interesante, ¿no? El maestro. El que está alineado puede ser el que tiene el nombre, el que está alineado puede ser el que elige las mismas cosas o exactamente lo opuesto para grandes rasgos. Y el Claro. que es doble específicamente es el que cuando el de adelante partió, el que viene detrás levanta todos sus petates y dice, bueno, ¿y ahora? Pero tiene la posibilidad de escribir su propia historia, pero con eso, ¿no? Con esas herramientas. Lo que pasa que a veces te toca una vida donde lo que necesitas son martillos y en el bolso habían serruchos. Entonces ahí tenés que ingeniártelas para reconvertir, pero digamos que esas son las tres posibilidades, así a grandes rasgos. Claro, claro. O sea, es que en numerología lo que nosotros analizamos también es el tema del linaje del apellido, ¿sí? Lo que tiene que aprender ese linaje, o sea, esa parte del árbol paterno y la parte del árbol de la madre, ¿no? Entonces hacemos los cálculos con el nombre, o sea, las letras del apellido, además del karma que tiene, que todos traemos para trabajar, ¿no? Esto también se ve en bio, o sea, todo, más allá de que hayan pasado hombres y mujeres en ese linaje, o sea, hay como una premisa que es de ese clan, por así decirlo, y otro que es de otro clan, o es indistinto eso. El clan se ve, en biodecodificación el clan es importante, pero digamos como que el clan femenino es es el que más fuerte marca la situación de la persona. El clan, digamos, como que uno va trayendo toda la historia y trata todo el tiempo, aunque lo niegue, aunque intente trabajar contra eso, uno siempre termina siendo fiel al clan.
Y el apellido, ahí de cómo se da el apellido, es importante, ¿no? Por la sencilla razón de esto, simple. Si hay alguno que no trae el apellido, ya se siente afuera de ese núcleo. Pero visto desde ese lugar es importante el apellido, ¿no? Como que me instala en una rama de este gran árbol. Entonces, desde ahí es importante el apellido. Ahora, ¿qué pasa con el clan femenino? Lo que podemos ver, a mí me fascina este tema. Vos fíjate que las mujeres nacemos con la cantidad de óvulos con la que vamos a fecundar nuestros hijos. Y así sucesivamente. Es desde ahí donde está la memoria celular, claramente. Entonces, imagínate un bebé que ya trae consigo la célula que será fecundada en algún momento de la vida o no, pero digamos como que ya está programado. Para la medicina china, eh, el riñón, por ejemplo, trae la energía del cielo anterior y el cielo posterior. Y ahí también se ve desde esa filosofía muy parecida la forma de ver la energía de la formación del ser humano dentro de su clan. Eh, esta, Esto es lo que a mí más me apasiona, poder comparar y decir, para, yo esto lo vi desde otro lugar, pero lo vi en esta situación. Y eso es lo que te hace ver realmente y comprobar que no es un discurso, digamos, que no tiene que ver con lo discursivo, que no tiene que ver con que esto, bueno, me parece o yo opino que es de esta manera, no. Hay como fundamento desde el principio de que esto funcionaba así. Y eso sí es apasionante. Sí, 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 no, yo estoy escuchando atentamente porque me encanta aparte cómo le explicás. Y de hecho, bueno, las preguntas que venían a continuación tienen que ver con esto del linaje materno, ¿no? Todo lo que, viste que últimamente se habla mucho de la sanación del útero, ¿no? Todos estos Sí. trabajos que se hacen con nuestras mujeres dentro de nuestro linaje, de ambos, y todo este trabajo y todo lo que tiene que ver con ese periodo de gestación, ¿no? Los 9 meses. Creo que puede ser que se llame proyecto sentido, la verdad que yo no estoy tan Proyecto familiarizada. sentido. Claro. Em, Exacto. Ese proceso de 9 meses, ¿no? Ese periodo de gestación del ser humano, ¿va a influir más tarde cómo va a desarrollarse ese ser humano en la vida? ¿Cómo haya transcurrido la madre esos Totalmente. 9 meses? Totalmente. Pero no solamente esos 9 meses. 6 meses antes de que se empiece a gestar, hay una energía, una impronta, una energía ya puesta en ese padre y en esa madre, que en un determinado momento se comenzará a gestar algo que es ese proyecto sentido. Si ese proyecto sentido tiene determinadas características, están marcadas en el futuro ser humano que está ahí, ¿correcto? Si, por ejemplo, si es esperado, si es sorpresivo, si no es recibido, si los abuelos no lo quieren, si no era aceptado, o sea, hay un montón de cosas que se sienten y se marcan en ese momento de ese proyecto sentido. Es un tema que se está trabajando ahora mucho y que recién ahora se está investigando un poco mejor. No hay mucha bibliografía seria, digamos, del proyecto sentido. Lo que sí se puede decir claramente es que
6 meses antes había una energía ya preparando ese lugar donde se iba a gestar y en el momento de la gestación también, y todo lo que percibe el ser en ese momento, todo lo que percibe esa célula en ese momento, antes de llegar a ser un ser, todo el acto en sí, lo que sucede en ese acto, ya empieza a marcar el proyecto sentido. Sí. Wow, qué importante el ser conscientes, ¿no? Porque realmente, bueno, muchos niños también han venido en esas veces que los seres humanos se encuentran momentáneamente, bueno, ¿no? Y ese niño que después es un ser humano crece con esa impronta, ya con esta energía dispersa, por ahí podríamos decir. Tengo una pregunta con respecto a esto de, ¿qué pasa con la gente que es adoptada y que se entera Ujú. mucho tiempo después? ¿Eso también influye en esto de los clanes o los linajes que tiene? Sí, o sea, totalmente. Es una persona que va a tener un clan que quedó trunco y que va a continuar con otro clan. Pero en esos casos, a mí me gusta ir a la esencia bien atrás, ¿no? Porque como que la bio es algo bastante actual para trabajar sobre ese tipo de cosas y entonces voy a la fuente. Entonces digo, si el alma aprende encarnado, Ujú. está esperando poder encarnar para poder hacer la experiencia que tiene que vivir de acuerdo a lo que le falte aprender. Digamos que en la rueda del samsara, como decimos en yoga, voy y vengo, voy y vengo, voy y vengo, tantas veces sea necesario hasta que yo termine de aprender. Muy bien. Digamos que voy a elegir a los padres que me corresponden para poder vivir la experiencia concreta que le falta a mi alma. Entonces, por algo elijo los padres que tuvieron que dejarme y se me presentan los que me tienen que recoger. Digamos, como que nada nada Sí, es un sí, error. claro, nada es casual ni que No, sucede porque, bueno, sucedió, ¿no? Al azar. No, todo está exacto. pactado. O sea, tratando de pensar siempre que obviamente que hay cosas que son dolorosas y obviamente que hay cosas que son injustas Ujú. y todo eso, solo que siempre creo que algo de bueno tuvo que haber sucedido o el resultado tiene que ser bueno de algo tan doloroso si yo puedo reconstruirme, ¿no? Tal vez esa familia que me adoptó no podía tener hijos y yo llevé felicidad y ellos me dieron lo mejor, o sea, hay toda una estructura y obviamente ese niño va a crecer copiando a ese padre, a ese abuelo o a esa madre y ahí va a formar su nuevo linaje. Entonces es muy interesante, la verdad que verlo desde ese lugar es muy interesante. Sí, porque la verdad es que hay muchos que han tenido esto de las infancias complicadas o difíciles, ¿no? Por ahí hasta del mismo clan, padres que no los quieren o que no están presentes, ¿no? Que ni siquiera es que son adoptados, o sea, están dentro de la misma familia y a veces es algo como que directamente por ahí se separan, ¿no? Y nunca más ven a ese padre. Y es algo que por ahí las personas al no ponerse desde una visión objetiva, porque cuesta, porque duele, porque es familia, ¿no? Cuesta entender todo esto de que en realidad es lo que tenemos que atravesar para aprenderlo, ¿no? Está bueno que vos nos comuniques o nos vayas contando desde ahí porque cambia completamente la perspectiva de cómo yo lo estoy viendo, ¿no? Y puedo entenderlo de esa manera.
Sí, se te fue cortando y no te entendí específicamente la pregunta. No, no, te decía que es muy importante, digamos, esto de poder cambiar la perspectiva de Claro, visión, porque a partir de ahí puedo aprender y puedo entenderlo y empiezo a sanar todo eso, que fue por ahí una búsqueda que yo hice con mis padres porque no los encontraba, porque quería saber quiénes son, o de una hermana que perdí, que nunca más volví a la familia y que y la quiero volver a encontrar, ¿no? A veces suceden estas cosas en la familia y es importante poder entenderlo para poder sanarlo. claro, me parece que lo interesante de todo es poder ver la parte positiva de las cosas, tomar la vida con los aprendizajes que te tocan, por más que sean difíciles, eh, como si fuera a pagar por adelantado, y entonces tiene que ver con cómo reconstruyo y cómo tomo esto que me está sucediendo. A veces ese proceso es largo, es angustioso, es pesado, no todo es color de rosa, o sea, viéndolo desde la intelectualidad, vos agarrás el libro y decís, bueno, cuando pasa a A, trate de reconstruir a B. No, no es así, o sea, es como complicado. Eh, pero siempre hay algo que me tiene que conducir al... O sea, todos sabemos que es angustioso, como decíamos el viernes pasado. Lo que es la angustia tiene que ver con lo angosto, con pasar por algo angosto. Eso es angustiante, ¿no? Porque lo angosto, ¿qué es lo que hace? Yo no veo bien lo que hay del otro lado. Entonces, eso me pone mal y bueno, pero lo fundamental es buscar las herramientas que no siempre son básicas de qué es lo que tengo que hacer, cómo tengo que pensar. No siempre tengo la solución en la mano de decir, no, yo ahora tengo que pensar tal cosa. A veces necesito terapia, necesito flores de Bach, necesito una herramienta porque vengo con el bolso flojo de herramientas y entonces necesito algo que me ayude y claramente si la idea y el ímpetu del ser humano está en sobrevivir a eso, sale adelante rápidamente. Por eso que la biodecodificación es una terapia que es corta, o sea, no son 5 años de terapia, son 3 o 4 entrevistas y resuelvo el conflicto y resuelvo la patología y salí. O sea, porque es puntual. Entonces, Claro. eso es lo que tiene de interesante. ¿Tendrías algún como caso que te haya marcado como terapeuta en cuanto a bio, que hayas podido ayudar a clarificar una situación en un linaje o en un clan que te haya tocado atender en consulta, sin dar nombres así, ejemplificando? Sí, he tenido casos que obviamente sentí que tenía bueno, que la biodecodificación había funcionado rápidamente. Digamos como que hay patologías que son muy concretas, todas las patologías que son cosas que hay que saber. Para biodecodificar tenemos que tener una patología física y esa patología es el cuerpo que me está diciendo que hay un conflicto y una emoción para resolver. ¿Por qué? Básicamente, si yo sostengo ese conflicto con esa emoción, estoy generando, por ejemplo, un neurotransmisor muy alto durante mucho tiempo y eso me va a generar un estrés. Ese estrés, dependiendo de cuál es la emoción, va a afectar una parte del cuerpo. Entonces, es como ir desde el final al principio. Yo miro la patología y voy a la emoción.
Y capaz que esa emoción viene, es mía o capaz que viene de antes, digamos. Pero eh, te voy a contar mi examen. Ahí está, Mm, para no poner a ningún paciente en el medio. no está. En mi examen me tocó hipotiroidismo de Hashimoto. Y ahí era una persona que sufría de este hipotiroidismo que es una enfermedad autoinmune. La tiroides es como el reloj biológico del cuerpo, del ser humano, ¿no es cierto? Es el que determina casi todos los ritmos. Por ejemplo, cuándo voy a tener niños, cuándo voy a dejar de tener niños, cuándo el sistema basal del cuerpo, o sea, me levanto, me acuesto. O sea, la función es el reloj, es como un relojito de arena que va girando y va marcando los tiempos de la vida. Eh, Cuando hay un hipotiroidismo, justamente es porque algo sucedió que por adelantarme o retroceder en el tiempo, eso me salvó. Que Ujú. a esta persona, después de un bastante tiempo de charla, un abuelo, que en este caso era su maestro en el árbol genealógico, en la guerra se había quedado dormido cuidando su tropa, y entonces los habían atacado, habían muerto sus compañeros y él había sobrevivido. Si bien había una culpa interna, por eso la patología, el hecho de quedarse dormido, oculto, lo había salvado. Entonces, era ese hipotiroidismo, o sea, esa cuestión con el tiempo, se había afectado. Y cuando identificamos el conflicto, ella empezó a recordar cómo él le contaba esa historia, ¿no? Que cuánto a él le había costado, que no la tenía resuelta. En un momento de la vida de esta mujer, claramente que ahí sí es importante ver, por ejemplo, a qué edad empieza la patología, qué pasó en la mitad del tiempo de esa vida, o sea, si hay ciclos biológicos, Ujú. lo vas viendo y esto te va marcando qué es lo que hay que buscar realmente. Y bueno, nada, fue increíble, ahí se da esa crisis que a veces algunos consultantes tienen, cuando identificás la emoción enseguida se genera una crisis de emoción, de llanto, liberadora, a veces se puede trabajar con decretos para repetir, porque la memoria celular es efectiva, o sea, yo puedo grabar cosas tristes y cosas alegres todo el tiempo, y cosas que me Claro. sanen todo el tiempo. Y bueno, y ese fue mi primera experiencia maravillosa. Sí, Qué fue lindo. buenísimo. De muchos Bueno, casos, obviamente. ahí nos pone Marina Fregón y dice, y si es una patología severa, imagino que por ahí te estás refiriendo a cáncer o quizá algo más como, no sé, que quede alguna por ahí parte del cuerpo paralizada, supongamos algo más complejo. También en vivo se puede llegar a ver de dónde viene todo esto, ¿no? O Sí, sea, no obvio. necesariamente te hago esta pregunta, no necesariamente tiene que ver con un ancestro, puede ser que también yo haya registrado una emoción en mi infancia y a partir de ahí es como que vuelvo a ese momento y en mi actualidad o en mi presente me trae estos conflictos. Claro, eso es lo más común. En realidad, buscamos al ancestro cuando no podemos encontrar el dato en nuestra vida. Lo primero que se busca en nosotros. Eso es lo primero que hay que buscar. Eh, Porque o sea, de entrada no le echamos la culpa a ningún pariente.
Lo que hacemos es buscar en nosotros qué nos pasó. Las patologías más complejas, obviamente que se tratan. Yo tengo pacientes con patologías complejas, pero obviamente siempre hablamos de esto. Los tratamientos nunca se dejan, o sea, que no se genere una confusión. Los Claro, tratamientos de medicina son necesarios y esto es para acompañar a la persona a transitar lo que le está pasando. Y poder entender, muchas veces amigarse, viste que en una época estaba muy de moda decir, bueno, ¿para qué te sirve la enfermedad, no? Y en sí, realidad biodecodificación te enseña para qué te sirve la enfermedad. Hay algo que te está queriendo decir el cuerpo, eso es lo que uno tiene que interpretar. Y entonces saberlo a veces eleva mejor el sistema inmunológico y el tránsito de la enfermedad se alivia, pero uno tiene que saber que nunca tiene que dejar el tratamiento. claro, claro. Ahí nos pone Luna Verde si se puede ayudar a los niños con biodecodificación. Sí, mira, hay autores que hablan de los 6 años y otros de los 12. Hasta los 6 años o los 12 es la energía de la mamá. Yo voy a poder hablar con el niño y voy a poder tratarlo, pero voy a tener a la mamá porque la energía de la mamá y el niño es una hasta ese momento. O sea, si yo tengo un niño de 4 años con alguna situación compleja, voy a sentarme con la mamá a ver qué le pasó o en el embarazo o cuando ella era niña, porque es una sola energía. Y lo que sí trabajo comúnmente con los chicos mucho son flores de Bach, Flores. porque funcionan espectacular, muy bien con los niños, muy bien. Ahí nos pone Marina la patología de esclerosis, por ejemplo. Qué es lo que se tendría que desbloquear ahí con esclerosis? Hay que ver, o sea, cuántos años tiene, qué tipo de esclerosis es y cuándo empezó la patología. Hay que ver algunas cosas, pero digamos, eh, cuando es una patología como esa, sí hay que ir al árbol. Claro. Hay que buscar a ver algo que tal vez en esa familia no se quiere contar. Vimos, ahí estamos, se había justo ido la señal. Bueno, vamos a que nos cuentes, porque yo quiero que cuentes también un poco lo que tiene que ver con yoga, con tus otras terapias. Contanos un poco de todo eso que fue como que al principio ahí mencionaste algo, pero que también está súper interesante para conocer también esas otras facetas tuyas y esas otras terapias que realizás. Sí, trabajo con yoga, hatha yoga, pero terapéutico. Todo lo que es de rehabilitación. O sea, por eso que trabajo específicamente, digamos que a mí yoga me salvó. Y entonces siempre pensé que yo tenía que dar lo mismo que me había dado a mí, ¿no es cierto? Así que lo que más trabajo es yoga terapéutico, todo lo que es rehabilitación y todo eso. Y lo complemento con las otras terapias. Entonces, doy cursos, o sea, enseño a profesores de yoga a preparar gente a ser profesor de yoga con especialización en yoga y salud. Y ahí, bueno, vemos todo, porque
es espectacular. Vos ves una persona que tiene una dificultad para hacer una postura y automáticamente ves el conflicto. O sea, Mm. ves el conflicto que tiene, lo que le cuesta, ves lo que tiene que trabajar, ya te viene a la cabeza la flor de Bach que le darías para resolver ese conflicto y ayudarlo a que relaje en el cuerpo. O sea, hay un montón de cosas. Yo veo todo eso como una gran forma, digamos, integrada de ver a la persona. Sí, sí, de hecho esa frase la puse ayer en el flyer, de que esto de que no ves al ser humano como una persona separada, o sea, como una entidad separada, sino que cada una Claro. de las terapias que atravesamos nos van complementando, ¿no? Y las situaciones que nos van pasando también, es algo muy real y muy Claro, porque concreto que pasa. no podrías ayudar a alguien si lo seccionás. O sea, si yo tengo una persona que viene, no sé, con un manguito rotador, ponele, algo que es común, viene a trabajar en yoga por su dolor en el hombro, porque tiene manguito rotador, también le puedo hacer acupuntura, por ejemplo o Ujú. moxa para mejorarle el dolor, etcétera, etcétera. Pero también tengo que pensar que hay una emoción cargada ahí y va a depender si es el brazo derecho o el izquierdo, si es un linaje materno o paterno, y ahí voy a empezar a descubrir un camino que es interesante de trabajar. Pero me parece que es Claro, claro, interesante de imagino que te trabajar debe pasar eso. con todo, claro, porque todo me suma en la resolución. Claro, claro, sí, sí, a veces sucede esto cuando, por ejemplo, lo llevo a mi espacio, conozco a alguien y ya por su actitud, por su forma de ser, cómo se desenvuelve, cómo habla, el tono de voz, cómo se viste, todo, como que te va dando una idea, ¿no? Medianamente de cómo puede llegar a ser esa persona, porque uno va, obviamente todo esto que vamos conociendo y que vamos aprendiendo a lo largo de nuestra vida lo va incorporando y ya lo vamos teniendo como algo innato en nosotros. Y qué bueno que todo eso, que estas herramientas estén para poder ir ayudando a otros también y ayudándonos a nosotros mismos, ¿no? Cuanto más trabajamos y aprendemos de todo esto, más nos ayudamos a nosotros. Es interesante. Sí, es súper interesante. Es re lindo. A mí me apasiona enseñar, como te decía el otro día, enseñar esto, porque es como sacarlo de la intelectualidad. Si yo estudio y esto queda en el conocimiento no está volcado en las personas, es como se estanca. Y entonces enseñar tiene que ver con eso, es lo que realmente me gusta. Por ejemplo, eh, cuando atiendo a la gente que viene a consultar, yo le digo exactamente lo que le estoy dando y lo que, como si el hecho de saber resuelve también. O sea, no es mi secreto lo que le doy, es lo de él, le pertenece eso, si eso lo va a sanar. Entonces lo tiene que saber. Le digo la flor que le estoy dando, la tintura madre que le estoy, o sea, todo porque tiene que saber. Claro. Claro, bueno, Adri, contanos dónde te puede encontrar la gente, tus redes sociales, y si, bueno, por esta fecha vas a estar dando algún taller, algún curso online, si atendés consultas online también, bueno, contanos un poquito sobre eso. Sí, atiendo consultas online, sí, en este momento obviamente, porque de todas maneras, por lo general lo hago porque a veces la consulta es gente de afuera, entonces nada, es como que es práctico en la medida en la bio o, por ejemplo, para las flores también, y la persona va a la farmacia y encarga las flores que le sugiero que puede tomar.
Y lo que tengo es, sí, el curso de profesorado de yoga con especialización en yoga y salud y el curso para terapeuta floral. Y prontito van a salir algunos talleres de bio y medicina china que son espectaculares. Cada tema es un taller que empieza y termina con un tema por patologías, muy interesante. Y bueno, eso es lo que estoy haciendo en este momento, sí. Y bueno, me encuentran en Facebook, en Hacemos Yoga, y en Instagram, en Hacemos Yoga Hoy. Y en la página web es www.hacemosyogaweb.com. Perfecto, bueno, ahí las personas que se conectaron y este en vivo va a quedar colgado en el grupo para otras personas que también lo puedan ver después y puedan ahí contactar con Adriana, Adriana Santiago. La verdad que un honor tenerte en nuestro grupo, hacerte esta entrevista, Muchas esta charla. gracias. Y bueno, vamos a dejar pendiente seguramente para más adelante otra entrevista vamos a ver si Cuando ustedes quieras. tienen. Claro, las preguntas de la gente, porque yo sé que estamos todos muy atentos escuchándote, pero tengo idea de que hay muchas consultas y muchas cosas que quizá pueden charlarse y tratarse en un en vivo. Así que bueno, muchísimas gracias por participar y bueno, nos estaremos encontrando próximamente. Dale, Vanamali, muchas gracias a vos. Gracias por la invitación. Me encantó participar, me encanta tu espacio. Compartimos esto que nos gusta, que nos apasiona. Y el otro día me encantó el taller que diste. Lo disfrutamos como te escribí, cenábamos y escuchábamos, "Ay, espera, ahora me toca a mí el mes que me corresponde y qué sé yo", así que lo disfrutamos un montón y cuando quieran estoy para todos. Buenísimo. Bueno, Adri, te mando un beso muy grande, un abrazo energético a la distancia, como digo siempre yo, y nos estaremos encontrando el próximo viernes con otra entrevista holística. Que estén muy bien. Buenas noches. Buenas noches, gracias.